Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a la clase de Ciencias Naturales y vamos a desarrollar el tema siguiente, la teoría de la tectónica de placas. ¿Qué es la teoría de la tectónica de placas? La teoría de la tectónica de placas se describe como el movimiento de la capa externa de la Tierra. Y esta teoría está relacionada por dos teorías que hacen que lleguemos a la conclusión de lo que es la teoría de la tectónica de placas, como lo es la teoría de la deriva continental y la teoría de la expansión del fondo del océano. Estas teorías ambas fueron descubiertas y analizadas a mediados del siglo XX. La teoría de la deriva continental, esta teoría consiste en que se cree que nuestro planeta Tierra está unido como un rompecabezas, que las piezas tanto del océano Pacífico, el océano Atlántico, el continente americano, africano, se van ensamblando como un rompecabezas. Tenemos la teoría de expansión del fondo oceánico. Esta teoría también fue descubierta en el siglo XX y nos indica que para que se dé la teoría de la tectónica de placas, este proceso del fondo oceánico se considera que está compuesto por pisos, donde podemos observar en los estudios que se han realizado que ambas teorías están completamente relacionadas y dan como resultado la teoría de la tectónica de placas, que es el movimiento de la capa externa de la Tierra. Cabe mencionar que existe un supercontinente denominado Pangea en aquel tiempo, donde se creía que nuestro planeta Tierra era un solo continente, no como lo tenemos hoy identificado hoy en día por continente. Se creía que era un solo continente y fue denominado Pangea, que quiere decir un supercontinente. También hay que mencionar que existen capas en la Tierra que están relacionadas con la tectónica de placas, como es la litosfera y la astenósfera. La litosfera es la capa superficial de la Tierra y esta es una capa sólida. Tenemos la astenósfera que se encuentra por debajo de la litosfera y es una capa de la Tierra de igual manera, nada más que esta está compuesta por fluidos que no son completamente sólidos, sino que son semifluidos. La teoría de la tectónica de placas también, aquí entra algo muy importante como son las placas mayores, las placas intermedias y las placas menores. Hablemos un poco acerca de las placas mayores. Las placas mayores tenemos las más importantes y las más grandes, como su nombre lo indica, como la placa norteamericana, la placa sudamericana, la placa euroasiática, la placa africana, la placa australiana, la placa antártica y la placa del Pacífico. Estas son las placas mayores que están en la tectónica de placas dentro de la teoría. También tenemos las placas intermedias, placa árabe, placa de Nazca, placa filipina, placa de los Cocos, placa del Caribe, placa de Escocia y placa de Juan de Fuca. Estas placas, cuando entran en movimiento, lo que producen es lo que conocemos nosotros como terremotos por diferentes movimientos de convección en algunas de ellas. Tenemos las placas menores. Estas placas no son tan identificables dentro de nuestro planeta, pero de igual manera es importante mencionarlas. Tenemos la placa de Doberai, la placa de las Carolinas, la placa de Timor, la placa de Manus, la placa del Mar de Banda y la placa de Maoke. Esas son la clasificación de las placas entre placas mayores, las placas intermedias y las placas menores. Pasemos a observar este mapa. Aquí tenemos un mapa de nuestro planeta. Aquí tenemos el continente americano, aquí tenemos el asiático, tenemos Europa, tenemos África, tenemos Australia, tenemos Antártida, tenemos los océanos, tanto del Pacífico. Y aquí podemos observar algo muy importante. Aquí aparecen las placas mayores, como la norteamericana, la placa del Pacífico, la placa sudamericana, la placa africana, la euroasiática, que esta está compuesta por parte de, que agarra parte de Europa y agarra parte de Asia. Tenemos la placa australiana, la placa de las Antárticas. Igual manera aparecen mencionadas las placas intermedias. Tenemos la placa de los Cocos, la placa del Caribe, la placa de Escocia,
la placa de la India, la placa árabe, la placa filipina y tenemos la placa de Juan de Fuca, que esta placa es importante mencionar algo muy determinante dentro de esta placa. Esta placa cuando entra en movimiento pasa exactamente por el centro de la ciudad de San Francisco, en Los Ángeles. ¿Qué pasa si esta placa entra en movimiento? Es lo que conocemos la falla de San Andrés. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta placa de Juan de Fuca entra en movimiento, producirá lo que es un terremoto en la ciudad de Los Ángeles, donde la consecuencia mayor sería que la ciudad de Los Ángeles prácticamente desaparecería. ¿Por qué? Porque esta placa de Juan de Fuca pasa exactamente por la zona y ahí se encuentra unas zonas averiadas que es consecuencia del movimiento de la placa de Juan de Fuca. En la parte de Centroamérica podemos observar que nuestro país, Honduras, está rodeado tanto por la placa de los Cocos y la placa del Caribe, con la diferencia que la placa de los Cocos es una placa oceánica que solamente está en el agua y la placa del Caribe es una placa mixta. ¿Por qué? Porque abarca tanto territorio terrestre como la parte acuática. ¿Qué sucede si la placa del Caribe entra en movimiento? Si la placa del Caribe entra en movimiento es lo que en algunos casos hemos observado y sentido que se dan los pequeños temblores. Estos movimientos son movimientos de convección que dan como resultado que los temblores, terremotos se den. ¿Qué pasa si entra en la placa de los Cocos en movimiento? Allí sufre una alteración el mar, el océano y de igual manera llega a tener repercusiones en la parte de la tierra. Tipos de placas. Como les mencioné, el ejemplo más claro es la placa de los Cocos y la placa del Caribe, la que son la placa de los Cocos. En este caso sería una placa oceánica. ¿Por qué dijimos que está en el océano? Tenemos las placas mixtas. El ejemplo más claro que tenemos aquí, hablando de Centroamérica, es la placa del Caribe. ¿Por qué es mixta? Porque también agarra parte del océano como agarra el territorio de los diversos países. Estas son placas mixtas porque agarran tanto tierra como agua, y las placas oceánicas tenemos que agarran solamente agua. Dentro de las oceánicas podemos mencionar la placa del Pacífico, la placa antártica, la placa Escocia. Es una placa mixta porque agarra tanto el océano como la parte de los laterales de Sudamérica. Tenemos la africana también, que es una placa mixta, y así podemos irlas observando cada una de ellas y mencionar que las más grandes son las que abarcan una gran cantidad de territorio, y la más grande de todas es la placa norteamericana. Si nosotros observamos la placa norteamericana en un mapa mundi esférico, podemos observar la cantidad que agarra de territorio, tanto de territorio como del océano, la placa norteamericana, al igual que la placa euroasiática. ¿Qué es lo que causa el movimiento de las placas? El movimiento de las placas sucede en el manto. Son llamadas corrientes de convección y sobre todo en la fuerza de gravedad. Es lo que les mencionaba. Si nosotros tenemos el movimiento de las placas en la parte de Centroamérica, lo sentimos. Lo mismo que igual en la parte de Los Ángeles, que es una de las zonas que está en peligro, tanto que ya se han hecho estudios. Incluso hay una película sobre esto que se llama La falla de San Andrés, terremoto, donde explican lo que podría pasar si la placa de Juan de Fuca entrase en movimiento. Si estas placas reaccionan tanto en el océano como en tierra, en una parte van a formar lo que son maremotos, en otra parte van a formar lo que son los terremotos, y eso indica que las placas están en movimiento y ahí empiezan lo que son las corrientes de convección. Esta es la parte teórica de la clase. Para el día de mañana, la tarea de ustedes va a ser realizar un cuadro comparativo tanto de las placas mayores, placas intermedias y placas menores. Eso sería todo.